Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga. En esta mañana de día viernes, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, los que están en sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, porque nos regala un día más de vida. Esperamos en la gracia del Señor vivirlo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha dispuesto para nosotros en este nuevo día de abril. El día de ayer concluimos el capítulo 7 del libro de Juan. Hoy vamos por el capítulo 8, donde el relator Juan nos va a hablar de, así que donde lleguemos, ahí estaremos hablando de esta palabra. Dice capítulo 8 de Juan: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Y por entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este relato, después que Cristo ya había tenido una discusión previa con los fariseos, que buscaban de una u otra manera hacer caer al Señor, tentándole todos los días, porque todos los días esta casta de judíos llamados los fariseos venía a Cristo tentándole para tratar de verle algún error, alguna falta, y de esta manera poder acusarle. Entonces, al otro día, cuando Cristo viene nuevamente y viene al templo a enseñar, estos hombres traman una vez más una trampa para hacer caer al Señor, trayéndole una mujer sorprendida en acto de adulterio. Ciertamente era así. Había sido sorprendida en este mismo acto, como ellos mismos dicen, afirman, y la ponen delante de Jesús, el cual había dicho, que está en otro relato: no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. La gracia todavía no ha comenzado, el tiempo de gracia todavía no ha comenzado, y estos hombres, citando la ley, ponen delante a la mujer y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y citan la ley de esta manera. Escuche, en la ley
nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo. Vamos a ver qué es lo que dice la ley, de verdad, con respecto a lo que ellos sí citaban como ley. Y nos vamos a trasladar a Levítico 20:10 para que podamos dilucidar, hermanos amados, si realmente lo que estos hombres venían citando era la ley o no. Y yo quiero que escuche bien, hermano amado, hermana amada que nos sintoniza. Dice Levítico 20:10. Si un hombre, escuche bien, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Quiénes deberían ser muertos? El adúltero y la adúltera. Ellos traían solamente a la mujer. Por tanto, ya venían falseando lo que la ley decía, porque ellos dicen que la ley no mandó a Moisés a apedrear a tales mujeres. Aquí no dice que solamente la mujer debía ser apiedrada, sino también el hombre que estaba en esa situación. Vamos a ver qué es lo que dice Deuteronomio 22:22. A ver, se nos ayuda un poquito más a entender por qué Jesús guardó silencio en un principio y luego le dice que el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos, escuche bien, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarán el mal de Israel. Esto confirma que estos hombres verdaderamente trajeron a esta mujer, ¿verdad? Solamente un acusado para tentarlo. Entonces Jesús no podía dictaminar una sentencia, porque ellos habían puesto a Jesús como juez. Entonces querían que él dirimiera en este caso de esta mujer. Y por eso que Jesús le dice que el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. No exime a la mujer de culpabilidad, ojo, no la exime, ni a ellos tampoco. Lo que Jesús hizo aquí es una justicia, conforme a la ley. La ley decía que ambos deberían morir. Ellos estaban presentando una acusación con más de un testigo, porque venían muchos testigos. En eso estaba un cumplimiento, porque 2 testigos contra toda verdad. Bastaba con 2 testigos que testiguaran de algún pecado, y esa persona, de acuerdo a la ley, o esas personas, de acuerdo a la ley, deberían ser apedreadas. Entonces aquí vemos falseamiento de la ley. ¿Cuál es el pecado más grande que ellos traían? Estaban falseando la ley, porque traían solamente un acusado. Entonces, ¿qué es lo que pretendían ellos? Que Jesús le dijera, bueno, apedréela. Pero tampoco Jesús podía decir eso, porque faltaba el otro inculpado. Entonces, por tanto, era imposible que Jesús, que era el conocedor de la ley y el dador de la ley, que con ese mismo dedo que estaba escribiendo en la tierra, él escribió la ley, ¿verdad? Con el dedo de Dios, como dice la Escritura, se equivocara en decirles a ellos: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Inclinándose, dice de nuevo, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, escuche, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Ciertamente aquí no ocupa Cristo la palabra perdón. No, porque verdaderamente en parte ellos tenían razón, pero recuerde que lo incompleto no puede ser contado. Por tanto, la sentencia se anula. Amén. De acuerdo a la ley, se anula porque no hay otro culpable. Entonces, la conciencia les redarguyó. Amén. Porque Jesús le habló la verdad. O sea, ¿qué es lo que hizo Jesús en ese momento? Un justo juicio. Escuche bien. Un justo juicio. No condenó a la mujer, ni tampoco le perdonó, pero sí le hizo una justicia. ¿Mm? Ellos, acusados por su conciencia, fueron abandonando el lugar uno a uno. Quedando Jesús con la mujer solo, Jesús se enderezó y no vio a nadie, sino solo la mujer. Y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Ve? Ella dijo, ningunos, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esto demuestra la justicia de Dios, la misericordia y la justicia de Dios representada en este capítulo, en esta situación, donde los enemigos, los detractores de Cristo, quisieron una vez más hacer caer al Señor para poder tener, escuche bien, tener argumentos para acusarle. Por ahí uno de los escritores dice que ellos buscaban una palabra que saliese de su boca, poder cazar una palabra y así, hermano, poder acusar a Jesús. Pero nunca hallaron o encontraron esta situación. ¿Por qué? Porque delante de ellos, hermanos amados, había un hombre perfecto. Amén. Ellos lo único que querían era, hermanos amados, quitar del medio a Jesús. Luego de esto dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Mateo también está escrito esta situación y es lo que nosotros debemos entender, hermanos amados, para no apartarnos del Señor. Él es la luz que ilumina nuestro caminar. El salmista David expresa una situación igual diciendo, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. La palabra de Dios es la luz que ilumina nuestra vida, nuestro caminar, la que nos va diciendo, esto es bueno, esto es malo, esto te conviene, esto no te conviene. Por eso es importante la exhortación de ella, la enseñanza, que en los cultos se enseñe las escrituras para que nosotros no erremos el blanco. ¿Sí? Es importante. Y por eso Jesús aquí dice, yo soy la luz del mundo. Y esto confirma lo que Juan escribió en el capítulo 1, diciendo, la luz de este mundo la luz vino a este mundo. Y este mundo no quiso aceptar, o sea, no conoció esta luz. Ciertamente, por eso es predicado el Evangelio, para dar a conocer al Redentor, al Salvador, al que nos redimió de la muerte, del pecado. Entonces, los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido
y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, perdón, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora, ¿cómo da testimonio Dios en Cristo? A través de las obras. A través de las obras. Por eso que Lucas, cuando empieza su evangelio, él dice las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Entonces, las obras que Cristo hizo dan testimonio de que realmente Él era el Mesías que Israel esperaba. Y no solamente Israel, hermanos amados, porque la promesa era para todos los hombres. El Señor le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañal, ella te herirá en la cabeza. La promesa estaba vigente, la promesa de salvación, de esperanza, de vida, para, hermanos amados, el perdón de los pecados, estaba vigente. Entonces, claro, Él vino a Israel, ¿por qué? Porque el primer pacto lo hizo con ellos. Recuerde que primero Dios trata con un hombre, luego con una familia, luego con una nación y ahora con toda la humanidad. Dios se está tratando con toda la humanidad. Dios no quiere la muerte del que muere, Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Y todos procedamos, porque no hay ninguno justo, nadie puede considerarse mejor que otro, nadie puede considerarse más bueno que otro. Porque ciertamente, como dice el libro romano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí el Señor les da a entender y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Mientras no llegara el tiempo en que Cristo iba a ser sacrificado, Jesús podía hablar públicamente. Tenía este espacio para poder seguir enseñando. Lo que ellos no entienden es cómo habla Cristo, el idioma que Él ocupa. Porque estaban tan cegados en su soberbia, en su maldad, porque de hecho ya hemos hablado que ellos ya habían decidido que Cristo tenía que morir, que no veían lo mejor, que no veían al Cristo, no veían al Dios manifestado en carne. Ellos veían al hijo de María, al hijo de José el carpintero, un hombre que según ellos había nacido en Nazaret, cuando la Escritura nos relata verdaderamente que Cristo nace en Belén. Entonces, había una confusión en su mente y en sus corazones producto de la soberbia. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que producto de la soberbia y el endurecimiento del corazón? Porque las obras que Cristo hacía daban a entender que ciertamente Él era Dios. El Dios que esperaba a la humanidad, el Dios que se iba a manifestar en carne para salvar. Pero Dios ahora hecho hombre. Dios en una forma corporal, por eso que Él habla de un Padre. ¿Por qué? Porque ese mismo Dios ahora venía en forma humana, pero a enseñar, ¿qué cosa? Obediencia, sujeción, temor, reverencia. Esto es lo que Cristo viene a enseñar. Por eso que Él tiene dos idiomas. Si usted lee el libro de Juan y puede apercibir con la ayuda del Señor, por supuesto, Jesús tiene dos idiomas, habla como hombre y habla como Dios. Y en muchos se manifiesta, y esto parece que ellos solamente entendían un solo idioma. Y parece que por ahí Jesús le dice, ¿cómo no entendéis mi lenguaje? Escuche, mire, a donde yo voy, vosotros, perdón. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Claro, ningún hombre puede entrar arriba. ¿Por qué?
porque somos pecadores. Nuestra condición pecaminosa no nos permite entrar al reino de los cielos. Y esto es lo que Jesús le está diciendo, pero escuche. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esto habla del suicidio en parte. Estos hombres sabían que una persona suicida no puede alcanzar el reino. Entonces, claro, ellos como ellos juraban a pie juntita que ellos todos eran salvos, porque eran hijos de Abraham, según ellos. Entonces, decían, entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Sabían ellos, en cierto modo, porque la Escritura en el Antiguo Testamento nos revela de que Dios iba a venir a esta tierra, pero en una condición, por decirlo así, más reducida, como hombre, con una figura humana. ¿Por qué razón? Porque fue el hombre que pecó, y para redimir el pecado del hombre tenía que ser un hombre. La diferencia que este hombre llamado Jesús, nacido de mujer, este hombre no pecó ni conoció el pecado. Y esto a ellos les redargudía, los irritaba, porque ellos eran una casta religiosa, que habían hecho muchas cosas perversas con la verdadera religión que existía en aquellos tiempos, que era la religión judía, que ellos habían adoptado de los padres, ¿cierto? Lo vemos en todo el Antiguo Testamento, como Israel una y otra vez. Israel pecaba contra Dios. Y por eso que está la Escritura ahí, para que nosotros no aprendamos, hermanos, a hacer como ellos hicieron, como nosotros como iglesia, en otro contexto, en otro pacto, el pacto único que nosotros tenemos, que es el pacto de salvación, un pacto de sangre, que fue por medio de la sangre de Cristo, que fue derramada ahí en el Calvario. Entonces dijeron, ¿tú quién eres? Entonces los judíos les dijo, entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que deciros y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, hablando él estas cosas. Muchos creyeron en él. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, aquí hay una confusión en el pueblo de Israel. Isaías 53 para nosotros. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Varas. Isaías 53 para nosotros, al igual que el Salmo 22, habla del sufrimiento del Mesías, del Cristo. Pero en Israel no entienden esta escritura del profeta Isaías, manifestando los sufrimientos que iba a padecer el Mesías por causa de nuestros pecados. Entonces ellos aducen que ese sufrimiento es de Israel, del pueblo, de la nación. Entonces por eso ellos no concibían, hermanos amados, porque ellos esperaban un libertador. Como era descendiente de David, ellos esperaban un libertador tipo David, que los iba a venir a librar, ¿cierto?, de la opresión romana, del cautiverio que ellos habían caído hace muchos años, porque
Israel, desde un tiempo hasta esa parte, hasta la venida de Cristo, Israel cayó cautivo por causa de su pecado. Pasaron los imperios por encima de Israel, el asirio, el babilónico, el medio persa, y ahora estaban con el imperio romano. Entonces Israel jamás, después de Salomón, escuche bien, volvió a ser una nación respetada, temida por sus vecinos. ¿Por qué? Porque ellos habían pecado contra Dios, se habían apartado. Entonces Dios los dejó a merced de sus enemigos, y por eso que ellos pensaban que el Mesías, el libertador que ellos esperaban, era un hombre valiente, aguerrido, que iba a traer un ejército y los iba a librar. Entonces no concebían, hermanos amados, que este hombre, para ellos, escuche bien, para ellos insignificante, este hombre al cual ellos le decían el carpintero, el hijo de David, perdón, el hijo de María, el hijo de José, este iba a ser o era el Cristo. Además de eso, recuerde que Cristo no entra en un caballo blanco como un libertador. Cuando Él entra a Jerusalén, entra montado en un asno. Por eso que no entendían. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, escuchen, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, si permaneciereis. Por eso que es importante no apartarse, iglesia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, escuche, no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Hasta aquí vamos a llegar, vamos metiendo en profundidad, hermanos, aquí lo que Juan escribió y que es maravilloso, que nos queda de parte de este capítulo. Permanecer en la verdad. Cada día, hermanos amados, confirmar realmente que somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Medite la Escritura, hermanos amados, para que podamos vivir día a día lo que el Señor quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Hasta mañana.